Un rover en Marte acaba de capturar una foto de un visitante interestelar desde millones de kilómetros de distancia, revelando detalles que ningún telescopio terrestre podría distinguir. La imagen en sí parece anodina, una mancha tenue sobre un fondo de estrellas lejanas. Sin embargo, los científicos intuyeron de inmediato que algo andaba seriamente mal en la interacción de la luz solar con este cuerpo. Estás a punto de adentrarte en una pesquisa que arrancó con un simple punto borroso y escaló hasta mediciones que desafían todos los modelos de cometas que hemos desarrollado en décadas. Recorreremos cómo la luz polarizada ausente, colas inexistentes, masas inexplicables y alineaciones orbitales inquietantes obligaron a los expertos a dividir sus descubrimientos en lo que se puede aclarar y lo que quizás permanezca enigmático para siempre. Aún así, el mayor impacto no radica en un dato aislado, sino en el cúmulo de irregularidades que se resisten a encajar. Antes de sumergirnos, piensa en esto: si alguna vez has avistado un cometa en el firmamento nocturno, sabrás que dispersan la luz solar de forma predecible, formando esas colas luminosas tan características. Entonces, ¿qué implica que un objeto difunda la luz de un modo inédito en nuestro sistema solar o en cualquier cometa examinado hasta ahora? Guarda esa duda por ahora. El rover Perseverance de la NASA dirigió su cámara Mastcam Z hacia el cielo en una tarde marciana rutinaria y se enfocó en unas coordenadas donde los astrónomos anticipaban la aparición de 3/diagonal Atlas. El fotograma resultante exhibía un parche tenue y difuso flotando junto a estrellas de octava magnitud, apenas perceptibles incluso para aparatos sensibles. Esta fue la primera ocasión en que la humanidad avistó este intruso interestelar desde tan cerca. Esperábamos que llegara quizás una vez cada varios milenios o decenas de milenios. Y el hecho de que lo detectáramos en la última década resulta verdaderamente asombroso. La posición privilegiada del rover en la superficie marciana brindaba ventajas geométricas que ningún observatorio terrestre podía igualar, aunque los planificadores de la misión habían cronometrado la toma con precisión. Perseverance registró esa imagen histórica un día entero antes del acercamiento máximo del objeto a Marte. Los ingenieros sabían que las sondas orbitando el planeta rojo obtendrían vistas más nítidas en el instante de mayor proximidad, con resoluciones y datos espectrales que el rover terrestre no podía proporcionar. Por eso, los equipos priorizaron las transmisiones de las orbitadoras para el conjunto de datos definitivo. No obstante, retrasos burocráticos en la sede de la NASA hicieron que esos fotogramas de alta resolución de las orbitadoras quedaran atrapados en colas de procesamiento mucho más tiempo del previsto. Negociaciones presupuestarias y limitaciones temporales en el personal ralentizaron las tuberías de liberación de datos en varias misiones. En consecuencia, el gran público accedió primero a la instantánea desde tierra del Perseverance, pese a que imágenes más precisas yacían en los archivos. De todos modos, el rover aportó un extra imprevisto. Lecturas ambientales superficiales sincronizadas con el paso del objeto durante las horas del acercamiento de 3/diagonal Atlas. Los sensores meteorológicos y cámaras de navegación del Perseverance captaron un aumento notable en la actividad atmosférica marciana. Remolinos de polvo se arremolinaron por la llanura alrededor del rover, con sus torbellinos delineados con claridad en secuencias de imágenes consecutivas. En el horizonte, una tormenta de polvo más extensa empezó a formarse, su frente avanzada visible como una muralla amarillenta crepuscular. Estos eventos podrían haber sido meras coincidencias estacionales. No obstante, la coincidencia temporal, con el pico de actividad polvorienta alineado exactamente con el paso más próximo del objeto interestelar, pareció estadísticamente intrigante a algunos investigadores. Aún así, el cometa en sí presentaba una omisión flagrante. Todo astrónomo aficionado espera que los cometas exhiban colas resplandecientes, esas banderas emblemáticas de hielo sublimándose que se alejan por la presión de la radiación solar. 3/diagonal Atlas frustró esa norma durante semanas. Las observaciones iniciales mostraron casi ninguna cola detectable, una rareza que desató debates inmediatos sobre la naturaleza del objeto. Luego, conforme se aproximaba a Marte, un filamento sutil empezó a manifestarse, mucho más delgado y tenue que cualquier cola observada en cometas conocidos. Los observadores apenas lograban separarlo del ruido de fondo. En vista de ello, los analistas recurrieron a estimaciones de forma, esperando que la estructura iluminara la composición.
Reconstrucciones de imágenes no verificadas, obtenidas de diversos observatorios y pendientes de revisión por pares, sugerían un perfil alargado en lugar de un núcleo esférico. Si se confirma, esa morfología situaría a 3/diagonal Atlas más cerca en silueta del primer visitante interestelar, Oumuamua, con su forma de cigarro o panqueque, que del segundo, 2/diagonal Boriso, que se presentó de modo reconfortante como una esfera cometal. La forma por sí sola, empero, solo narra una fracción de la historia. Por ello, los científicos de la misión elaboraron una cronología orbital exacta para contextualizar la imagen en evolución. El 3 de octubre, 3/diagonal Atlas pasó rozando Marte a una distancia mínima de unos 0,19 unidades astronómicas, lo que equivale a 28 millones de kilómetros. La velocidad relativa se registró cerca de 200,000 mph mientras el objeto se precipitaba hacia el Sol en dirección a su perihelio, el punto de mayor cercanía solar. Todo cometa que se acerca al Sol se prepara para un calentamiento extremo, desgasificación, y con frecuencia, desintegración. Pero la naturaleza guardaba otra sorpresa en la manga. Mientras los astrónomos que seguían la actividad solar captaron una eyección de masa coronal, una erupción intensa de plasma magnetizado desde la corona solar, cuyos modelos de trayectoria indicaban una colisión directa con la ruta del cometa. Poco después de la ventana prevista para el impacto, los observadores terrestres perdieron por completo al Triae Atlas. Desapareció de las imágenes telescópicas como si alguien hubiera apagado un interruptor. Los expertos conjeturaron que la ráfaga de partículas cargadas del CME había alterado ya sea la tenue coma o provocado una desgasificación acelerada que modificó temporalmente su reflectividad. En consecuencia, varios elementos se combinaron para ocultar el cometa a la vista. La creciente distancia heliocéntrica lo llevó más adentro del resplandor solar, diluyendo su débil señal contra el fondo luminoso. Al mismo tiempo, el movimiento orbital de la Tierra nos desplazó en dirección contraria respecto a la trayectoria del cometa, agravando la geometría de observación semana tras semana. La densidad de estrellas de fondo en esa zona del cielo generaba interferencias, convirtiendo en casi imposible separar una mancha tenue y móvil de innumerables puntos estáticos de luz. Como resultado, las campañas de seguimiento pospusieron sus esfuerzos hasta finales de año, cuando las condiciones geométricas mejoraran. Sin embargo, incluso en medio de esa interrupción, los datos previamente registrados empezaron a revelar descubrimientos sorprendentes. Un nuevo examen de los espectros archivados y la fotometría sacó a la luz irregularidades tanto en la estructura interna del objeto como en el modo en que la luz se reflejaba desde su superficie. Surgieron características que contradecían todos los modelos estándar de la física cometaria, lo que llevó a los investigadores a incorporar una técnica observacional completamente novedosa al estudio. Por ello, los equipos pusieron en marcha el primer estudio polarimétrico jamás realizado en un cometa interestelar. Cuando la luz solar incide en la nube envolvente de polvo y granos de hielo de un cometa, los fotones no regresan de forma homogénea. Cada partícula microscópica funciona como un centro de dispersión diminuto, desviando las ondas luminosas en diversas direcciones y modificando sus planos de oscilación. El tamaño de los granos de polvo, la rugosidad superficial, el índice de refracción y la composición dejan huellas en el patrón de la luz reflejada. Los científicos cuantifican cuánto de esa luz se organiza, polarizándose en orientaciones específicas. De este modo, la polarimetría opera como un laboratorio remoto de materiales, descifrando las propiedades de las partículas a millones de kilómetros. En los cometas habituales del sistema solar, los observadores registran una polarización positiva moderada en ángulos de fase amplios, cuando el Sol, el cometa y la Tierra forman un triángulo extenso, y a menudo detectan una polarización negativa superficial en ángulos de fase pequeños, cuando la alineación es casi recta. Los investigadores anticipaban que el Triae Atlas encajaría en ese rango conocido, tal vez con leves variaciones debidas a su origen interestelar. En cambio, las mediciones arrojaron valores tan extremos que al principio parecieron fallos instrumentales. El 3.2 Atlas mostró un mínimo de polarización negativa de menos 2,77% a un ángulo de fase de solo 6,4 grados, rompiendo todos los récords cometarios previos. Ningún cometa del sistema solar, por extraño que fuera, había alcanzado ese grado. El hallazgo es inequívoco.
Los granos de polvo en la coma de este objeto deben variar de manera radical en textura, forma o composición respecto a cualquier cosa generada en el disco protoplanetario de nuestro Sol. Por tanto, el lugar de origen del cometa casi con seguridad presentaba condiciones inexistentes, o al menos infrecuentes, en nuestra vecindad. Algunos investigadores sugirieron una formación en las regiones gélidas del exterior de un sistema estelar lejano, donde los hielos se condensan a temperaturas cercanas al cero absoluto e incorporan especies volátiles exóticas. Otros aludieron a zonas en el borde de nuestro propio sistema solar, más allá del cinturón de Kuiper clásico, donde el material primordial permanece mayormente sin procesar. Sea como fuere, los modelos de datación por edad aplicados a las firmas isotópicas y la química del polvo del objeto apuntaban a un origen anterior al propio Sol, sugiriendo que el Triatlas podría transportar muestras de las primeras generaciones estelares de la galaxia. Pero la composición reservaba más sorpresas. Los perfiles espectroscópicos del gas y las partículas finas alrededor del núcleo mostraban proporciones químicas notablemente parecidas a las detectadas en la atmósfera y el regolito superficial de Marte. En concreto, las abundancias de volátiles y las firmas minerales coincidían en gran medida con los datos obtenidos por orbitadores y aterrizadores marcianos durante 2 décadas de exploración. Esta similitud es profundamente inusual. Los cometas suelen originarse en reservorios fríos y ricos en volátiles, como el cinturón de Kuiper, la nube de Oort o estructuras análogas en torno a otras estrellas, no en superficies planetarias rocosas o cerca de ellas. En consecuencia, algunos científicos empezaron a considerar una hipótesis antes marginal. Si la coincidencia química es auténtica y no un artefacto observacional, el Triatlas podría haber sido expulsado desde la superficie o el subsuelo somero de un mundo similar a Marte en otro sistema estelar, quizás por un impacto catastrófico o un suceso volcánico. Tales escenarios de litopanspermia siguen siendo especulativos, aunque no violan las leyes físicas. Sumando al misterio, los observadores advirtieron que el objeto ocasionalmente se ilumina de formas incompatibles con una simple sublimación de hielo. Por eso, mientras prosigue su camino hacia el P a medida que el cometa Triatlas se acerca a su perihelio, podría experimentar una emisión intensa de gases o incluso desintegrarse por completo. Todo depende de si se comporta realmente como un cometa convencional. Otro enigma surgió en su movimiento orbital. La física gravitacional clásica indica que la eyección de gases y polvo funciona como un pequeño motor propulsor, desviando ligeramente el núcleo de su camino esperado. Los astrónomos suelen registrar estas aceleraciones no gravitatorias para mejorar las previsiones de trayectoria. Sin embargo, Triatlas genera una coma gaseosa visible, pero no presenta ninguna alteración detectable en su ruta, al menos dentro de los límites de precisión instrumental. Esos chorros de gas simplemente no logran moverlo. Algunos científicos sugieren que esta contradicción implica una masa excepcional. Un núcleo mucho más pesado resistiría el empuje que desvía a los cometas habituales. Como resultado, las evaluaciones de masa se dispararon a cifras inéditas. Los modelos fotométricos iniciales, partiendo de un albedo y densidad estándar, apuntaban a que Triatlas podría ser 1000 veces más pesado que un cometa brillante típico. Cálculos más precisos, que integran polarimetría, espectroscopía y restricciones dinámicas, fijan ahora el límite inferior por encima de los 33,000 millones de toneladas métricas. Esa cantidad supera la de cualquier cometa natural registrado en la astronomía contemporánea. Lo más intrigante es que, al rastrear hacia atrás su trayectoria entrante, su origen se sitúa a menos de 9 grados del icónico señal WOW captada en agosto de 1977. Un pulso radial breve e intenso, que algunos expertos llegaron a ver como posible indicio de tecnología extraterrestre. Por ello, Loeb retó a la comunidad astronómica. Afirmó que quienes defienden que Triatlas es solo un cometa natural, aunque atípico, deben demostrar cómo todos estos azares se explican mediante mecanismos convencionales, composición volátil, mecánica orbital, física de partículas de polvo y cronología, sin recurrir a sesgos selectivos o explicaciones vagas. La formación natural sigue siendo la hipótesis base y podría resultar acertada al final. No obstante, la acumulación de irregularidades no cesa. Cada observación fresca suma una capa más que los modelos cometarios actuales tienen dificultades para asimilar. Así,
mientras el objeto se precipita hacia el Sol y un posible desmembramiento, el enigma se intensifica en lugar de aclararse, planteando interrogantes que podrían perdurar más allá de la propia existencia del cometa.